En Querétaro hay personas que no desaparecen, son entregadas. Yo lo sé porque encontré los archivos que el gobierno ocultó durante décadas. Todos decían lo mismo en desaparición nocturna, sin testigos, sin cuerpo. Hasta que leí una frase que se repetía desde 1931 a no son crímenes, son ofrendas. Esa noche escuché algo debajo de la ciudad, un murmullo que decía mi nombre. Hoy ya no duermo, porque cuando empiezas a escuchar, Querétaro también empieza a escucharte. La ciudad que no duerme bajo tierra. Nunca quise escribir esto. Durante años me repetí que si no lo ponía en palabras, quizá dejaría de existir. Que los recuerdos, como las pesadillas, se desgastan cuando no se nombran. Me equivoqué. Hey, cosas que no se debilitan con el silencio. Hay cosas que se alimentan de él. Me llamo Daniel Rojas. Nací y crecí en Querétaro. Y lo que voy a contar no es una historia para asustar turistas, ni una leyenda urbana contada después de medianoche. Es un testimonio, uno que probablemente no debería existir, porque los que saben lo que yo sé, no viven lo suficiente para contarlo. Querétaro es una ciudad hermosa, eso dicen todos. Calles limpias, arquitectura colonial, iglesias que brillan. Al amanecer, plazas tranquilas donde la gente pasea como si el mundo fuera seguro. Yo también lo creía. Durante 27 años caminé por esas calles, convencido de que el mal era algo lejano, algo que pasaba en otros lugares, hasta que empecé a notar los espacios vacíos. No fue una desaparición espectacular. Nadie salió en las noticias. Nadie gritó, ni dejó rastros de sangre. Fue algo más sutil, más inquietante. Un hombre que ya no volvió a abrir su puesto de periódicos. Una mujer que dejó de sentarse en la misma banca todas las tardes. Un estudiante que no regresó a clases después del semestre. Personas que simplemente dejaron de estar. Al principio pensé que era coincidencia. Querétaro crece rápido. La gente llega y se va, pero el patrón comenzó a volverse imposible de ignorar. Todos eran adultos jóvenes, todos vivían cerca del centro histórico, y todos habían sido vistos por última vez de noche. Yo trabajaba como archivista en una oficina gubernamental. Nada emocionante. Mi labor consistía en clasificar documentos antiguos, permisos de construcción, registros olvidados, papeles que nadie quería revisar. Ese trabajo, aburrido para cualquiera, fue lo que me condenó. Un martes por la tarde me asignaron una caja sin rotular, polvo espeso, olor a humedad y papel viejo. Dentro había expedientes que no encajaban con el resto en forms policiales de los años 50. Fotografías en blanco y negro de entradas selladas, túneles, paredes de piedra. Uno de los documentos llevaba un título subrayado con tinta corrida: incidentes subterráneos, clasificación restringida. Recuerdo haber sentido una incomodidad inmediata, como si hubiera cruzado una línea invisible. Aún así, seguí leyendo en desapariciones, otra vez, en siempre el centro, siempre de noche, siempre sin testigos. Pero lo que me heló la sangre fue una frase repetida en varios informes, escrita por diferentes manos, en distintas décadas. Se presume actividad ritual. Cerré el expediente. Me dije que era exageración, paranoia institucional. México tiene fama de rituales, de cultos, de historias oscuras. Nada nuevo. Pero esa noche, al salir del trabajo, empecé a notar algo que nunca había querido ver. En las entradas en Querétaro tiene túneles turísticos. Eso lo sabe cualquiera, pero hay otros que no aparecen en los mapas. Puertas selladas en callejones, rejas oxidadas detrás de templos, escotillas escondidas bajo registros viejos. Siempre pasé frente a ellas sin prestar atención. Esa noche, en cambio, sentí que me observaban. No personas. La ciudad. Caminé más rápido. Me repetía que estaba sugestionado, hasta que escuché algo que no tenía explicación. Un murmullo profundo, como un coro lejano, proveniente del suelo. No eran palabras claras. Era un sonido rítmico, casi respiratorio. Me detuve. El sonido cesó de inmediato. Seguí caminando, pero ya no estaba solo. No físicamente, era otra sensación, como si algo supiera que yo había escuchado, que yo había leído lo que no debía. Las siguientes semanas fueron un infierno lento. Empecé a soñar con túneles interminables, con paredes húmedas cubiertas, con gente caminando en fila, descalza, sin mirarme, repitiendo una frase que al despertar no podía recordar, pero que me dejaba la boca seca y el corazón acelerado. Volví a los archivos. Busqué más cajas sin rotular, más documentos olvidados. Encontré referencias a una organización sin nombre oficial, descrita solo como la congregación. No aparecía como secta, no aparecía como culto. Era algo más antiguo, más arraigado. Form de 1973. Incluía un croquis incompleto de túneles bajo el centro histórico. Muchos de ellos no coincidían con los recorridos turísticos actuales. En los márgenes, alguien había escrito: no, son túneles de paso. Son cámaras. Ese día cometí el error definitivo.
Me llevé copias a casa en esa misma noche. Al salir del edificio, vi por primera vez a uno de ellos. Estaba parado frente a la iglesia de San Francisco. No pedía dinero, no rezaba. Solo observaba a la gente pasar. Vestía de manera normal, pero había algo en su postura, en su quietud antinatural. Aun cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío inmediato. Sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de reconocimiento, como si me conociera, como si supiera exactamente lo que yo había estado leyendo. Seguí caminando sin mirar atrás. No escuché pasos siguiéndome, pero eso fue peor, porque en el reflejo de una vitrina, lo vi, todavía allí, observándome, inmóvil. En esa noche alguien tocó a mi puerta a las 3:17 de la madrugada. No. Fue un golpe fuerte, fue un roce lento, deliberado. No abrían el toque. Se repitió, acompañado de una voz baja, casi cariñosa. Daniel, ¿ya empezaste a escuchar mí? Quedé congelado. Nadie fuera de mi trabajo sabía lo que había leído. Nadie debería saberlo. La voz añadió algo más, algo que todavía me persigue. Querétaro siempre escucha primero. A los que están listos. En el silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza. A la mañana siguiente encontré algo frente a mí, una hoja doblada con un símbolo dibujado en tinta negra. Era el mismo símbolo que aparecía en los documentos antiguos, el mismo que estaba marcado sobre los túneles, y debajo, una frase escrita con letra firme: bienvenido al umbral. Ese fue el momento en que entendí algo aterrador. Las desapariciones no eran accidentes. No eran crímenes comunes, eran ofrendas, y yo acababa de ser visto. Los hijos del silencio. No dormí después de aquella noche, no porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque algo dentro de mí estaba alerta, como si ya no me perteneciera del todo. Cada sonido de la casa parecía amplificado. Elworth respiraba, las tuberías murmuraban, el piso crujía como si alguien caminara descalzo en la oscuridad. En la hoja con el símbolo seguía sobre la mesa. No me atreví a tirarla. Era un diseño simple, cosí infantil. Un círculo incompleto atravesado por 3 líneas verticales. Pero mientras más lo miraba, más me producía náuseas. No era el dibujo en sí, era la sensación de que el símbolo me estaba mirando a mí. Al amanecer, tomé una decisión que, en retrospectiva, fue estúpida. Volví a los archivos. El edificio gubernamental estaba casi vacío a esa hora. Me sentía observado desde que crucé la entrada, como si alguien supiera que iba a volver. Me dirigí directamente a las cajas restringidas. Ya no me importaba si me descubrían Basque on Number. Cualquier nombre. Lo encontré en un expediente fechado en 1931, escrito con una caligrafía elegante y nerviosa a la vez. No era en number oficial, era una denominación usada por testigos en los Hijos del Silencio. El informe describía una red de personas que no vestían túnicas, ni realizaban sacrificios a la vista. Eran comerciantes, funcionarios, sacristanes, policías, gente común e invisible. Su poder no estaba en la violencia inmediata, sino en la persistencia. El documento incluía una declaración que me hizo tragar saliva: no reclutan, observan, eligen a quienes comienzan a escuchar. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Había más, mucho más. Son testimonios de personas que afirmaban haber sido invitadas a descender. Todas describían el mismo proceso. Primero los sueños, luego los sonidos, después el contacto. Ninguno de los que aceptaron la invitación volvió a ser visto en la superficie. Uno sí regresó en el expediente. Se refería a él como sujeto SR12M. Fue hallado vagando cerca del acueducto, desnudo, con los pies cubiertos de lodo. Antigua. No hablaba, no reaccionaba, solo repetía una frase una y otra vez, hasta que murió por deshidratación. No mires atrás cuando escuches tu nombre. Cerré el archivo de golpe. Fue entonces cuando entendí algo esencial. No estaba investigando la secta, la secta me estaba investigando a mí. Al salir del edificio, noté detalles que antes no veía. Personas que se detenían demasiado tiempo, miradas que se desviaban apenas me acercaba. Sonrisas breves, calculadas. No eran to-dos, pero eran suficientes para darme cuenta de que Querétaro ya no era solo una ciudad, era un organismo. Esa tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. Sin saludo, sin explicación. Sí, sigues leyendo, tendrás que bajar. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que me dolía. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Una parte de mí, la parte que me avergüenza admitir, sentía curiosidad en esa noche. Mientras caminaba por el centro histórico, el sonido regresó. El murmullo en esta vez no venía de todas partes. Venía de un punto específico en un callejón estrecho detrás del templo de Santa Rosa, en un lugar que había pasado 1000 veces sin pensar. La reja estaba abierta. El aire que salía de ahí era distinto. Más frío y más húmedo. Olía a piedra vieja y a algo metálico. Bajé los escalones sin pensar demasiado, como si mi cuerpo supiera el camino mejor que mi mente. El túnel
no era turístico. No había luces ni señalizaciones, solo una fila de velas encendidas, colocadas a intervalos regulares. El murmullo se hacía más claro con cada paso. Ya no era solo sonido, eran voces al final del túnel. Había una cámara amplia. Personas estaban de pie formando un círculo imperfecto. Hombres y mujeres de todas las edades vestían ropa común. Ninguno llevaba símbolos visibles. Excepto en la piel, todos tenían el mismo dibujo tatuado en la muñeca, el símbolo. A uno de ellos dio un paso al frente. Era el hombre que había visto frente a la iglesia. Su sonrisa era idéntica, pero ahora entendía por qué me había perturbado. Tantoa no era una sonrisa humana, era una sonrisa de pertenencia. Sabíamos que bajarías, dijo. Siempre lo hacen, quis correr. No pude, mis piernas no respondían. No me estaban sujetando físicamente, pero algo me mantenía en el lugar. Querétaro fue construida sobre capas de silencio. Continuó. No solo Pedri, no solo túneles. Capas de gente que aceptó no hablar en mí. Mostró el suelo. Había marcas grabadas en la piedra, fechas a nombres en siglos enteros de ofrendas. Comprendí entonces que la secta no adoraba a un demonio ni a una deidad concreta, adoraban a la ciudad misma. Algunos escuchan antes, me dijo. Esos son elegidos. Tía, escuchéis. El círculo comenzó a cerrarse lentamente. Las voces se elevaron en un canto grave, casi hipnótico. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies, no era imaginación. Algo se movía debajo. No todos los que bajan son sacrificados, susurró el hombre. Algunos se convierten en guardianes, observadores, silenciosos. Me tomó de la muñeca. Sentí el pinchazo antes de ver la aguja. El dolor fue mínimo. El terror absoluto. Bienvenido, Daniel, dijo, mientras la sangre brotaba. Ahora sabes por qué nadie desaparece de verdad. El canto se detuvo de golpe. Desde lo profundo del túnel surgió un sonido distinto. Ana rostro lento pesado. Las velas parpadearon y entonces lo vi. No era una criatura, era una presencia, algo antiguo que respiraba a través de la piedra, alimentándose de nombres olvidados y promesas rotas. Algo que no necesitaba ojos para vernos. En alguien gritó mi nombre. Recordé las palabras del sujeto R12. No mires atrás cuando escuches tu nombre en corrien. No sé cómo salí de ahí. No sé cuánto tiempo estuve perdido en los túneles. Solo sé que, cuando volví a la superficie, el amanecer estaba rompiendo el cielo, y mi muñeca ardía. El símbolo estaba ahí fresco, permanente. Desde esa noche, ya no soy solo un testigo, soy parte del silencio. El último sacrificio. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Eso suena a cliché, lo sé. Todos los que sobreviven a algo terrible dicen lo mismo. Pero en mi caso, no fue un cambio emocional, ni psicológico, fue estructural. Como si una parte de mí hubiera sido reescrita en el símbolo en mi muñeca. No cicatrizó como una herida normal. No se inflamó, no se infectó. Simplemente se asentó. La piel alrededor se volvió más fría que el resto de mi cuerpo. A veces, cuando me despertaba de madrugada, lo sentía latir. No como un pulso humano, sino como el eco de algo profundo, subterráneo. Intenté huir. Ese fue mi primer error. Empaqué lo esencial y salí de Querétaro al amanecer, convencido de que la distancia rompería el vínculo. Conduje durante horas sin rumbo fijo, evitando autopistas, evitando mirar atrás. Cada kilómetro me daba una falsa sensación de libertad, hasta que el sonido regresó. No venía del exterior, venía de un murmullo grave, idéntico al de los túneles. Resonaba en mi cabeza cada vez que reducía la velocidad, cada vez que dudaba. No eran palabras claras, pero el mensaje era inequívoco. No puedes salir de lo que te escucha en mí. Detuve en una gasolinera, cerca de San Luis Potosí. Bajé del coche temblando, sudando frío. El empleado me miró la muñeca y frunció el ceño apenas un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí sin responder. Cuando levanté la vista, vi el símbolo, grabado en la pared del baño, mal trazado, antiguo, casi borrado por el tiempo. Sentí una náusea violenta, no importaba a dónde fuera. La ciudad ya estaba conmigo. Regresé a Querétaro esa misma noche, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí se relajó apenas crucé el límite invisible de la ciudad, como si hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia ahí. Entendí la verdad más cruel. No me habían marcado para encontrarme, me habían marcado para recordar. Las semanas siguientes fueron un descenso controlado. Nadie volvió a contactarme directamente, pero las señales estaban en todas partes. Miradas cómplices, puertas que se abrían solas, documentos que aparecían en mi escritorio sin registro alguno. Uno de ellos fue el último informe. No tenía fecha, no tenía firma, solo un título en el ciclo final. Leí con manos temblorosas. La secta no era eterna. Eso fue lo primero que descubrí. No porque pudiera desaparecer, sino porque se renovaba. Cada cierto número de años, no exactos, pero cercanos, la ciudad exigía algo más que silencio.
Exigía un testigo completo, alguien que hubiera visto, escuchado y comprendido, y que pudiera sostener el peso del conocimiento final. Ese alguien era sacrificado, no como castigo, sino como cierre en el informe describía rituales realizados en distintas épocas, en epidemias, guerras, terremotos, siempre antes de un cambio histórico importante. Querétaro no sobrevivía por casualidad, sobrevivía porque alguien pagaba el precio. Al final del documento había una frase subrayada 3 veces: el testigo no debe resistirse. El sacrificio solo funciona si hay comprensión. Esa noche soñé con la ciudad desde abajo. Vi los túneles como venas, las iglesias como anclas, las casas como capas de piel. En el centro, algo respiraba. No era un monstruo, no tenía forma definida, era memoria. Recordaba cada paso, cada muerte, cada promesa rota. Y yo era el siguiente en ser añadido a esa memoria. El mensaje final llegó a las 3:17 de la madrugada, el mismo horario que la primera visita. Ya sabes, baja, number Hubo, no la necesitaban. Caminé solo hacia el templo de Santa Rosa. La reja estaba abierta, como siempre. Las velas ya me esperaban. Esta vez no sentí miedo, sentí una calma pesada, definitiva. La cámara subterránea estaba llena. Todos los rostros me resultaban familiares, personas que había visto en la calle, en oficinas, en tiendas. Nadie parecía emocionado, nadie parecía cruel, parecían agradecidos. El hombre de la sonrisa dio un paso al frente. No todos llegan hasta aquí, dijo. Muchos se rompen antes. Tú no. ¿Qué pasa si digo que no?, pregunté. No se rió, no se molestó. Nada, respondió. La ciudad esperará, siempre lo hace. Pero tú ya no dormirás. Nunca más. Miré alrededor. Comprendí entonces el verdadero horror. No era la muerte lo que me ofrecían, era descanso. Me condujeron al centro del círculo. El suelo estaba marcado con cientos de símbolos superpuestos, capas y capas de sacrificios anteriores. Sentael, Maramulo Elevars. No como que, sino como respiración colectiva. El arrastre comenzó. Esta vez no. Huía y la presencia emergió lentamente, deformando la percepción del espacio. No tenía rostro, pero sabía quién era yo. Me reconocía. Me aceptaban. Comprendí todo en ese instante. La secta no controlaba la ciudad. La servían. Eran anticuerpos, guardianes de algo demasiado grande para ser negado. ¿Lo entiendes?, susurró el hombre. Sentí y eso fue suficiente. El dolor no fue físico, fue mental. Sentí recuerdos que no eran míos fluir a través de mí, voces de siglos distintos, nombres olvidados, historias que jamás debieron salir a la superficie. Cuando todo terminó, ya no estaba en el círculo, estaba escribiendo esto, porque aquí está la última verdad, la que nadie quiere aceptar. El sacrificio no siempre es inmediato. A veces el testigo final debe advertir, dejar constancia, sembrar la duda. Porque mientras alguien lea esto, mientras alguien escuche, la ciudad sigue alimentándose. El símbolo en mi muñeca se está desvaneciendo. Eso significa que el ciclo se cierra. Sin contrashi, es chihelatu. Si llegaste hasta aquí, si sentiste ese murmullo leve mientras leías, entonces ya empezaste a escuchar y Querétaro ya sabe que existes.